Bereshit, el Génesis, la creación, la producción, el comienzo, el nacimiento. Comenzamos otra vez, de nueva vuelta, la historia de la lectura y el espíritu del pueblo de Israel. Y de eso volveremos a hablar hoy en la cocina de mi mamá. Un podcast que hace referencia a las ideas de lo más esencial, donde el alimento viene a ser parte de lo central en los hábitos de la persona. Y hoy volvemos a hablar de aquella cocina que quiere hacer referencia a lo más esencial, al sabor más escénico de la transmisión de los aromas, los sabores, los menesteres, de lo que nuestras madres cocinaron, de lo que nuestras madres cocinan por muchos años y con buena vida, para darnos a nosotros una formación, una anatomía, una cultura, un pensamiento, una tradición, una mitzvah, una Torah, un saber hacer, un saber conducirnos, un saber pensar. Y todo ello pasa, indudablemente, en parte sustancial, a través del alimento. Y no nada más habla del alimento físico, el plato del potaje, que es único en el sabor de nuestras madres, cada uno en su casa y hogar judío, sino también en el alimento espiritual, que nos trae y nos lleva por las calles de donde cada uno de nosotros nos toca vivir y vivenciar nuestro judaísmo, nuestros orígenes, etc. Hoy volvemos este año, una vez más, al Bereshit, al comienzo. Y nos parece una oportunidad única de volver a renacer ese hambre, esa sed por volver a aprender. Y siempre, cada uno a su manera, nos planteamos que este año, en el ritmo de la lectura de la Torá, de la Biblia, nosotros marcharemos aprendiendo, profundizando. Y cómo no, la primera de las Perashiot quizás es la que más libros, más comentarios, más esencias tiene. Y yo hoy quiero dedicarme a aquellos versículos que hablan en el sexto día de la creación, donde el hombre y el animal es creado, donde nosotros llegamos a la cúspide del triángulo de la creación, un triángulo donde empieza por lo más vasto, cielo y tierra, las aguas, y va poco a poco llegándonos a la cúspide, donde el hombre es el ser creado, el ser racional. Y sin embargo, cuando el hombre y el animal son creados en el sexto día, la Torá nos sorprende con unos versículos, exactamente 3 versículos, que nos ponen en una posición en la cual hombre y animal estamos a la par. Y así dice la Torá: Vaivarech, que Dios nos bendijo a nosotros y nos dijo: Prurbu, purifíquense, burdu bidgat hayam, y van a bajar a la superficie del mar para poder alimentarnos. Es decir, que el hombre y el animal, además de que estamos juntos y quizá en el mismo nivel, y ahora lo vamos a aprender, para poder alimentarnos del mar, también la Torá nos dice: Hinei natati lachem, que he aquí que he dado para ustedes et kol esef dorea zera lachem y ele ochla. He aquí que he dado para ustedes todo lo que brota de la tierra y se reproduce a través de las semillas, para que sea un alimento para nosotros, hombres y animales. Y también, dice la Torá, y también a los animales les he dado, junto con las aves, todos los pastos para que sean ingesta para ellos. Rashi, el comentarista francés, que nos enseña la parte más simple del estudio de la Torá, nos dice: en este momento el hombre y el animal están comparados y están puestos a la par para la idea del alimento y la comida.
Y si en el alimento y la comida nosotros estamos a la par, ¿se entiende entre paréntesis o entre comillas que no hay una supremacía mayor del hombre sobre el animal? Y tal y como nos trae Nachmanides de forma directa y literal, que el hombre y su mujer, Adán y Javá, estaban prohibidos de comer carne en el principio de la creación, aprendido de aquel motivo que nos trae Rashi, que en verdad, si no hay una supremacía en el principio de la creación y su pensamiento, nosotros nacimos para ser nada más y nada menos que vegetarianos, en el sentido grande y ambicioso de la palabra y del ser, donde en verdad no es que necesitamos comparar al hombre con el animal para enseñarnos una prohibición, porque la Torá nos tiene un abanico enorme de prohibiciones donde no nos compara a nadie para decirnos esto está prohibido de ingerir y esto está permitido. Si nosotros encontramos una comparativa entre animal y hombre, tal y como nos las trae Rashi, con un matiz especial para hacernos saber que esta es la explicación esencial de los versículos de la creación en el sexto día, es porque hay un mensaje especial. Cierto es de que después del pecado, del árbol, de la ingesta del árbol del conocimiento por Adán y Javá, entonces el hombre puede empezar a comer de la carne tal y como se entiende, tanto de Nachmanides y tanto de Rashi, sobre los versículos más adelante dentro del Génesis. Pero la idea es a dónde nosotros pertenecemos en este pensamiento, a dónde se encuentra el pensamiento original de la creación, donde hombre y animal en cierto modo estamos en la misma dimensión y estamos prohibidos de comer carne. Y es interesante, porque aunque el animal está prohibido de comer carne, también hay animales que comen a otros animales. Y tenemos que entender cuál es la necesidad de comparar al hombre con el animal para poder entender cuál es esta prohibición en el pensamiento original de hacernos comer carne. Porque al final de todo, también hay animales que son carnívoros. Y por lo tanto podríamos entender lo contrario. Si el hombre y el animal somos lo mismo, entonces todos, hombres y animales, podríamos comer carne de forma carnívora. Y por ello es que tenemos que entender con profundidad la opinión de Rashi. La Torá no se molesta en hacer una comparación entre hombres y animales para prohibirnos a uno una cosa y a permitirnos a otro otra. A cada uno nos fuimos creados con una naturaleza distinta. Pero hay un método en el cual el hombre y el animal nos parecemos y tenemos una comparación sutil que es significante en nuestra vida. Y es que en la perspectiva mayor, hombre y animales, estamos hechos en la percepción de cada uno de nosotros mismos a imagen y semejanza de la divinidad, para que en el método tengamos la necesidad de reproducirnos y bajar a buscar el alimento. En ello somos iguales. En la necesidad de que el hombre, en la búsqueda de su parnasá, de su sustento, tenga que ir a buscar y salga a la guerra para poder encontrar el sustento más básico de su ser, allí el hombre es parecido al animal. Y Rashi nos trae una idea muy interesante en la idea de la originalidad del hombre. Cierto es que muchas veces somos como animales. Y permítanme la comparación, no nada más porque hay veces como animales, como si nos tiráramos sobre un buffet en el desayuno de un hotel, donde parecería ser que no hay mañana y ponemos lo dulce con lo salado y el postre con lo condimentado, con tal de poder servirnos un plato y sentir que la gratitud a la cual tenemos acceso no tiene límites.
porque el animal se definiría en el proceso racional del entender que es un ser creado, que no tiene límites para alcanzar su objetivo de supervivencia. Y en cierto modo, en el método del hombre estamos en el mismo lugar. El hombre tiene que buscar, en hebreo se dice un ishtadlut, una búsqueda, para poder tener el sustento en su máxima capacidad. No es suficiente con que el hombre vaya a medio gas en la búsqueda de tener recursos para que los objetivos de vida y vitalidad sean cumplidos. El hombre tiene que ir hasta el final, parecido a lo que es un animal, que no sabe distinguir y busca conquistar todo lo necesario y mucho más. También el hombre busca tener lo necesario y mucho más, y no dice con que yo tenga un pan para hoy, mañana ya vendrá otro día, sino que el hombre busca y almacena tener el máximo, de lo cual el almacenamiento le va a permitir sin que se eche a perder, porque esa es la finalidad del ser creado. La finalidad del ser creado estamos en una forma en que lo expresamos en el primero de los versículos que dice Urdu bitigat ayam, baja a la superficie del mar, baja a la superficie donde empieza la profundidad, asómate a ella y llega hasta el fondo de tu propia cuestión para saber tú en tu propio autocontrol hasta dónde tienes y puedes llegar. Y eso se le dio a cada persona a su manera, a su entendimiento y en la confabulación propia de sentir cuánto es lo necesario. Pararé por un momento a decir un relato verídico. Una persona se acerca al Rebbe de Lubavitch y le dice: yo ya he trabajado suficiente, tengo suficiente sustento para mí, para mis hijos y para mis nietos. ¿Qué debo de hacer? ¿Retirarme, vender el business? Y el Rebbe le contesta: el hombre sano sigue trabajando. Y si Dios te dio la oportunidad de trabajar en lo tuyo y lo haces bien, obvio que no debes interrumpir, aunque tengas suficiente. Porque no hay suficiente para el ser en su sentido animal de búsqueda, de poder bajar, de inclinarse a la superficie del mar y asomarse al abismo de una profundidad infinita. Y cuando el hombre se encuentra allí, entonces el hombre es capaz de ser distinto del animal, de discernir. El animal fue creado de una manera en que también es carnívoro y también no es carnívoro. También hay animales a los cuales se le prohibió ingerir carne. Pero el hombre que se le prohibió ingerir carne en su principio, antes de la transgresión, del haber ingerido del árbol del bien y del mal, ese hombre se encuentra en una prohibición que su autocontrol es infinita. Y también después de la transgresión, de haber ingerido del árbol del bien y del mal, de la fruta que le dio Javá a Adán, también su autocontrol es infinito. Pero ahora tiene una liberación más, que puede comer carne. Ese juego que hay entre lo permitido y lo prohibido, y el entender el autocontrol, justamente en una cuestión que antes estaba prohibida y ahora está permitida, es un nivel para poder llevar a una cuestión mucho más profunda la idea del autocontrol. Es una invitación a que el hombre crece con la permisividad que tiene en vida. Y de hecho Nachmanides nos dice una idea fabulosa sobre el ser humano y su madurez. El hombre, mientras más va avanzando en días y años, más conoce las permisividades de la vida y más conoce hasta dónde es capaz de llevar su autocontrol. Cuando no ha probado nada, su autocontrol no tiene un espacio y no tiene un tiempo para poder convivir con él, porque no sabe a dónde llevarlo, no sabe lo que es bueno. La idea del hombre y ser creado, y especialmente la idea de Nachmanides y la filosofía de la Hasidut, es que el hombre tiene que aprender de todo lo bueno que tiene en el universo y utilizar las herramientas tecnológicas hasta el máximo de su ser.
pero utilizarlas para bien y utilizar su autocontrol en el máximo de los niveles y saber que lo bueno es bueno y lo bueno está permitido, pero es allí donde el hombre tiene la capacidad de ponerse un autocontrol. Y ahí es donde viene el agradecimiento por el sustento que Dios nos da cada día. Y de hecho venimos de las fiestas de Rosh Hashanah y Kippur y nos encontramos en pleno Sukkot y Simchat Torah. Inmediatamente conectamos con Bereshit, donde nuestro comienzo va a ser después de estos días de juicio, de reconciliación, de alegría, de baile. Todo ello se va a volcar en un renacer, en un génesis que hace que el hombre nazca de verdad. ¿Cuándo? Cuando conoce y se autocontrola. Ese hombre que conoce y se autocontrola es exactamente comparado a un animal para hacer la antítesis de lo que un animal es. Y esa es la maravilla de la creación divina que nosotros vivimos. Nosotros somos algo, un ser humano, que en el libre albedrío podemos ser exactamente como un animal, o en la antítesis de toda esa animaldad para llevarla a un ser racional que aprende y domina en las letras de la Torá lo que significa la halajá, lo que significa el cómo conducirse y llevar esa halajá a las emociones del ser para que justamente la acción sea la que nos hace caminar día tras día, y detrás de la acción vienen nuestros sentimientos y vienen nuestras emociones y viene el amor por Dios y viene el amor por la familia, viene el amor por los demás e incluso viene el amor por nosotros mismos hasta que somos capaces de percibirlo. Y una vez que percibimos que nos amamos, una vez que percibimos que hemos transgredido porque queremos buscar, anulamos nuestro ser y decimos, tenemos la capacidad otra vez, en cierto modo, de volver al paraíso, el lugar donde Dios nos colocó, y allí volver a empezar a crecer. La Hasidut nos enseña que el hombre vive en un círculo vicioso de tiempo y espacio, que cuando el hombre es capaz de elevarse, no nada más que se eleva y ya no es igual que el animal en el cual fue creado en igualdad, sino que el hombre tampoco es igual al otro ser humano que ha dejado de elevarse. Y cada uno de nosotros de forma individual podemos iluminar dentro de nuestra vida la luz de la redención, dígase la luz del paraíso, y el hombre vivir, como se dice en el argot hasídico, 10 centímetros por encima de la tierra, pero caminando con pies de plomo, porque nuestro corazón está en el más allá, en la emoción de creer y sentir que Dios está presente en nuestras vidas. Y hacernos la pregunta de verdad, ¿cuánto dejamos entrar a Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto dejamos en nuestra cocina una oportunidad para volver a renacer, para poder volver a sentir los sabores esenciales de lo que las generaciones anteriores cocinaron en nuestras vidas, para que nuestros padres, abuelos y generaciones más allá hayamos sido capaces de siempre superarnos y siempre entregar nuestra vida de forma perpetua y de forma verídica para que el judaísmo fermente, germine y continúe en nuestras vidas hacia adelante? Y tú en este Génesis, ¿dónde estás? ¿Dónde estamos? ¿Seremos capaces de renovarnos y apegarnos al espíritu y la letra de la Torá para aprender en un ciclo más que este año viajará desde Bereshit hasta Bezot Abrahá y finalizará indudablemente con bendiciones? Seamos bendecidos en este principio y seremos bendecidos en el final. Y por favor, si tienes alguna idea o alguna pregunta sobre este podcast, házmelo saber y envíame tus comentarios. Hasta muy pronto.